siento? ¿Qué miedo siento? Estoy aquí en este sótano de la Pinta, de las 3 calaveras que trajo Colón, o con el cual Colón hizo sus viajes de exploración. Había una que se llamaba La Pinta. Yo estoy en el sótano de La Pinta. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de esos señores colonizadores europeos que se distribuyeron y llegaron a América, que hicieron muchos viajes de conquista para ver qué descubrían y en busca de minerales como el oro y metales preciosos? Aparte de eso, las características y las consecuencias tan malas que trajeron esos viajes. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de ese hermoso tema, pero necesito salir de aquí. Que alguien me ayude, por favor. ¡Wow! Logré escapar de ese sitio tan horrible, gracias a la magia de mi hermosa Venezuela. Escuchen, qué melodía tan linda. Eso me llega al alma, nos tiene que llegar a todos al alma. Esta hermosa melodía que acabamos de escuchar nos permite y nos anima a estar atentos y poder entender la explicación de esta clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de la economía de Venezuela en la época colonial. Estén muy atentos. Es importante primero entender o que sepamos cómo eran nuestros indígenas antes de que llegara Colón. Pues muy bien, ellos eran agrupaciones que vivían juntos, que compartían, que no tenían ningún tipo de problema, que vivían de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos y de una pequeña agricultura que solo sembraban para poder consumir esos alimentos y subsistir, ¿verdad? Hablando de la economía de Venezuela ya para la época colonial, después de que llegaron los colonizadores que hicieron de las suyas, esta tuvo varias etapas. La primera etapa fue la pesca de perlas. Por ese motivo, pues ellos se concentraron en lo que fue la isla de Cubagua, que era una isla que tenía muchas perlas. Empezó la explotación y fue tan devastadora que fue rápido que se agotó y tuvieron que abandonar ese sitio o la isla. Por esta razón, los colonizadores tuvieron que abandonar la isla de Cubagua y donde estaban porque, bueno, ya no había más perlas y porque los piratas los tenían asediados. Otra etapa de la economía fue la minería. Recordemos lo que ya comenté anteriormente, que una de las ideas por cuales los colonizadores se fueron o a hacer los descubrimientos o a buscar nuevas tierras era buscar minerales, oro o piedras preciosas, ¿verdad? Cuando llegaron a Venezuela quisieron también empezar el trabajo de la minería. Para eso los famosos hermanos Welcher llevaron 50 alemanes, maestros especialistas en minería, para empezar los trabajos, pero fue un trabajo muy arduo, muy pesado y pues se rindieron, no quisieron seguir allí. Aparte de eso, los indígenas, que eran sus esclavos, no tenían la capacidad para hacer ese tipo de trabajo y en aquel entonces, pues imagínense, no había todos los artefactos necesarios para hacer lo que era la exploración de la mina como tal. Otra etapa de la economía colonial fue la agricultura y se desarrolló, por decirlo así, en 2 fases. La fase de la agricultura de subsistencia, que era, cuando hablo de subsistencia, la misma palabra lo dice, yo siembro porque con ese poquito que siembro yo voy a subsistir y voy a vivir. No lo hago para comerciar, para vender o para intercambiar. El tipo de agricultura de subsistencia que en un inicio existía era la siembra de maíz, de papa, de frijoles, caña de azúcar, entre otros. Posteriormente vino lo que era la agricultura de plantación. Ya cuando hablamos de plantación se hace referencia a grandes extensiones de tierra. Y es ahí donde los colonizadores trajeron algunos productos como fue semillas de cacao, de tabaco, de café y de trigo, y empezaron a implementar sembradíos en grandes plantaciones o en grandes propiedades de tierra, porque recordemos que ellos también se hicieron dueños
de grandes extensiones de tierra, y ahí fue donde nacieron los hatos y las haciendas. La agricultura de plantación sí se hizo con finalidades de intercambio o comercio, que vamos a hablar más adelante. Es aquí también donde quiero que hagamos un pequeño paréntesis y hablamos de esa manera de algo que está hoy en día muy en boga, que es la agricultura como elemento clave para la soberanía alimentaria. Pero nos preguntamos, ¿qué es soberanía alimentaria que se escucha hablar tanto? Es muy importante. Primero tenemos que entender qué es el término soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, hacemos referencia a ser independientes, ¿verdad? ¿Será que Venezuela puede ser independiente con el tipo de agricultura que se está desarrollando? No, ¿verdad que no? Se necesitaría para eso un gran apoyo al campesino en maquinaria, en insumos de grandes extensiones de tierra, una ayuda económica macro para poder, ahí sí podríamos hablar de soberanía alimentaria. Venezuela no tiene soberanía alimentaria, Venezuela tiene que importar productos de otros países, vegetales, verduras, la gran cantidad de productos. No podemos decir que todo lo que se consume en el país es producido aquí y que no tenemos otra necesidad de traer de otro país, porque eso es falso. Entonces, es claro que entendamos que soberanía alimentaria en Venezuela por ahora no es, quizás es un proyecto que exista, pero no será a corto plazo. También tenemos lo que es la ganadería en la época colonial. Como los españoles vieron que la parte de la agricultura no era tan solvente para poder generar esa entrada de recursos, por decirlo así, implementaron traer de Europa ganadería, ¿verdad? Dentro de eso también trajeron, la primera vez que entraron fue por Coro. Los hermanos Welser trajeron 100 caballos, 300 vacas de vientre, trajeron también muchos cerdos y otros animales como cabras para empezar la producción. Se extendió por toda Venezuela, los llanos, y esa actividad fue muy bien desarrollada. Incluso esto en un inicio fue la actividad principal para hacer lo que es la otra etapa de la economía en la época colonial, que fue el comercio. El comercio en la época colonial fue netamente basado en lo que era la agricultura y la ganadería. Siempre se hacía por los puertos de Puerto Cabello o el puerto de la Guaira, donde llegaban las embarcaciones para hacer el cargamento y salir a exportar. Algunos de los países con los que se hacían negociaciones o comercio en ese momento eran España, Cuba, Puerto Rico, algunos otros, pero esos son los más importantes. En esos momentos me encuentro caminando por esta hermosa calle colonial y aprovecho la oportunidad para hablarle de las clases sociales que existieron en la época de la colonia, las cuales se dieron porque hubo 3 grandes grupos que coincidieron: los españoles, los indígenas y los negros. De ellos se hizo una mezcla de las cuales resultaron muchas clases sociales, teniendo así, por ejemplo, los blancos, que se dividían en blancos criollos, blancos de orilla, blancos peninsulares, que eran los poderosos, los que tenían todo, ¿verdad? Luego también existía la clase de los negros, de los pardos y de los mestizos, pero para saber un poco más de esto, lo haremos en clase. Me voy a seguir conociendo este hermoso lugar. Chao, nos vemos luego.